Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por haberos interesado por este acto y por compartir con nosotros un ratito de vuestro sábado por la mañana. Y gracias también a Norca y a Marc, enseguida los presento y os dejo con ellos. Yo me he presentado, Víctor Cabré, como director del Departamento de Docencia de la Fundación Vidal y Barraquer, donde sabéis, la mayoría sabéis que se imparte una formación en psicoterapia desde hace años, una formación que no pretende solo ofrecer algunas técnicas de psicoterapia, que también, sino una verdadera experiencia, una experiencia de llevar pacientes en tratamiento con supervisión y en el seno de unos equipos de salud mental de la red pública catalana. Para nosotros este es un aspecto muy importante de la formación porque son equipos en los cuales hay profesionales de distintas formaciones, de distintas especialidades, con lo cual la riqueza del aprendizaje es mucho mayor. Por tanto, además de la comprensión teórica, psicodinámica alrededor de los casos, pues introducimos desarrollos técnicos como por ejemplo el que hoy nos ofrecerán Norca y Marc de la mentalización, pero también de la psicoterapia relacional, etcétera, etcétera. Y además también una formación que tiene mucho en cuenta las principales aportaciones de la investigación en psicoterapia, aspecto que actualmente es innegociable dentro de cualquier formación en psicoterapia. De los ponentes o los panelistas, bueno, muchos de vosotros ya los conocéis, podría decir muchas cosas, pero seré muy breve. El principal aspecto que quería subrayar es que los dos son docentes del Instituto de Salud Mental de la Fundación Vidal y Barraquer, especialmente docentes del máster de psicoterapia, pero también de toda el área de la formación en mentalización que la Fundación está llevando a término cada año y este año también. En el chat, al principio, he puesto algunas de las principales previsiones que tenemos para el próximo curso. En octubre, un curso de mentalización de niños en la infancia, en febrero con adolescentes y en marzo mentalización y parentalidad. Habéis visto que os he puesto tres ponentes de muy alto nivel en esta jornada del mes de marzo. Podéis consultarlo a través del web de la Fundación Vidal y Barraquer, F de Francia, B de Valencia, P de Barcelona.cat, y podréis encontrar las fechas exactas de estas formaciones y también la forma como nos podemos ver obligados a impartir esta docencia, que no lo sabemos en este momento. Marc y Norca son docentes y supervisores acreditados del Anna Freud Center. Norca, además, es profesora de la Universidad de Yale y tiene una consulta recién estrenada privada en Barcelona. Se queda con nosotros y nosotros nos alegramos. Bienvenida, Norca. Marc, además, es director de los dos ECID, de los dos equipos de asistencia domiciliaria de la Fundación Vidal y Barraquer. Los dos son doctores en psicología y los dos psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Pero yo diría, para terminar esta presentación, que si algo les define en este momento es que en Cataluña son los principales referentes de lo que es la mentalización de esta forma transversal en las diferentes formas de intervención en psicoterapia. Bien, yo me retiro
en un segundo plano hasta el momento en el que queráis formular preguntas y yo se las traslade a ellos y les doy la palabra. Marc, Norca, cuando vosotros queráis. Adelante. Sí, tú empiezas. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Muy amable en tu presentación y gracias por invitarnos a presentar este sábado por la mañana y muchas gracias a todos los que se han interesado por asistir un sábado por la mañana soleado, aunque todavía en confinamiento. Bueno, pues nuestra intención es hacer una breve reseña. Sí, de lo que es la mentalización y también lo que habíamos hablado en relación a lo que Víctor nos proponía y el título de la presentación es también qué aportaciones hace la teoría y la técnica de la mentalización al trabajo psicoterapéutico actual, ¿no? Y también pensábamos quizá daros unas pinceladas sobre por qué cada uno de nosotros, viniendo de trabajo como psicoterapeutas, como psicoanalistas, qué es lo que nos llevó a la mentalización. Sí. Bueno, y empezaré yo entonces, por lo que me están viendo. Interpreto que voy a empezar yo. Tratamos siempre de practicar la mentalización entre nosotros dos. Bueno, yo encontré el campo de la mentalización siendo estudiante en el centro de Ana Freud, estaba entrenando como psicoanalista infantil y en esos momentos estaban forjándose estas ideas, ¿no? Estaban integrándose estas ideas bajo la dirección de Peter Fonagy y Mary Target, los cuales habían hecho una serie de colaboraciones con dos psicoanalistas infantiles y psicólogos clínicos, Howard Steele y Miriam Steele, que habían sido estudiantes de John Bowlby y habían traído la teoría del apego de la clínica de Tavistock a el Anna Freud Center. Esta teoría surgió dentro del ámbito de Anna Freud y no era ninguna sorpresa en realidad, porque Anna Freud siempre hablaba de la importancia del trabajo interdisciplinario y del trabajo en la comunidad y de traducir el psicoanálisis y los elementos importantes del psicoanálisis a la comunidad y a las modificaciones de técnica, dependiendo de las dificultades de los niños y las familias. Por ende, yo venía de una tradición clínica mucho más cognitivo-conductual inicialmente, pero trabajando en la comunidad. Y a raíz de eso llegué a la Ana Freud buscando nuevas respuestas, nuevas formas de trabajar. Y esta forma de trabajar realmente integraba muchas de las cosas que yo había aprendido. Integraba mi experiencia trabajando con niños y pequeños de 0 a 5 y familias. Integraba también mi interés en la investigación de padres e infantes y cómo se pueden aplicar los aspectos no verbales en la psicoterapia con adultos y con adolescentes, por ejemplo. Entonces me dio una oportunidad de integrar lo que estaba aprendiendo con lo que ya había aprendido clínicamente. Y bueno, terminé haciendo mi doctorado con Peter Fonagy, trabajando en grupos con adolescentes que tenían deficiencia renal. Enfocándome en la adherencia a los regímenes médicos y trabajando también con adolescentes que habían sido expulsados de sus colegios en grupo, utilizando estos principios. Entonces, mi llegada a este tema fue a través de grupos y después ya más al trabajo individual con mis colegas en el grupo de trabajo de mentalización con niños. Pero bueno, llevo casi 15 años en el ámbito de la mentalización, lo vi crecer este tema y las aplicaciones. Tuve mucha suerte de estar en el Anna Freud Center en esos momentos. Bueno, todo el tema de AMBIT también, ¿no? Porque el AMBIT, claro. El ECID, el proyecto que tenemos aquí en la Fundación, sí. está basado en AMBIT y tú fuiste de las que trabajó en el proyecto inicial de AMBIT. Sí, tuve la suerte de diseñar el manual inicial, pero claro que ha sido modificado por Deacon Bevington y Peter Fugel de una manera impresionante y que sigue creciendo y sigue desarrollándose gracias a gente como tú y otras personas. En realidad, eso es lo bueno del tema de la mentalización, que se puede integrar y se puede modificar, porque se enfoca en algo que es muy central, como vamos a hablar ahora. Bueno, ya dije suficiente, habla tú. Bueno,
quizá pensando en el valor y en lo que aporta la teoría y técnica de la mentalización, claro, yo vengo del mundo psicoanalítico, bueno, como Rafael también, y de la psicoterapia psicoanalítica, y yo trabajé durante muchos años, tuve la suerte de trabajar durante 10 años en el Hospital de Día de Adolescentes de Badalona, de la Fundación Vidal y Barraquer, y allí es donde, gracias a los adolescentes y familias que presentaban mayores dificultades, fui más consciente de las limitaciones de mi modelo de intervención, ¿no? O de mis recursos técnicos, ¿no? Yo creo que la teoría psicoanalítica y la comprensión psicoanalítica, que es la comprensión, digamos, más profunda y adecuada del funcionamiento humano y de las relaciones, ¿no? Pero yo creo que me encontré que había ciertas limitaciones, sobre todo a la hora de intervenir con casos bastante más complicados. Como, por ejemplo, uno de entrada que es la neutralidad, ¿no? La neutralidad que en principio desde el marco de trabajo psicoanalítico uno siempre toma, yo creo que está contraindicada para según qué tipo de casos, ¿no? Y yo pienso que muchos psicoanalistas o muchos psicoterapeutas de orientación psicoanalítica ya introducen modificaciones técnicas. Pero yo lo que encontré en la mentalización fue que de alguna forma estaban, digamos, manualizadas y sistematizadas, y que de alguna forma también te sentías, digamos, como mucho más apoyado, con un abanico más amplio también de técnica que ayuda mucho en el trabajo con este perfil de población. Y bueno, fue eso lo que me llevó a Dana Freud y a las transformaciones y al proyecto Ambit, sobre todo. El proyecto Ambit por todo lo que tiene también de aportaciones para el trabajo en equipos. Sí. Cuando tú llegaste a Dana Freud ya yo no estaba, yo estaba en New Haven. Sí, así que los dos estuvimos en Dana Freud en diferentes etapas cuando estaba el proceso evolutivo en diferentes momentos. Creo que eso es súper importante lo que dice de las modificaciones, porque ya en el 1973 Andrew Green, en una conferencia de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, ya había traído eso, ¿no? La necesidad de considerar modificaciones de técnica en términos de pacientes que se presentaban con trastornos narcisistas y límites significativos, ¿no? Irónicamente fue Anna Freud la que le dijo que no dijera nada más, pero esa es la historia del psicoanálisis, ¿no? Y en Francia también, y es claro, Martí, ¿no? Con la escuela psicosomática, también claro, habían modificaciones técnicas, sí, ¿no? De prestamo preconsciente que decía. Pero que de alguna forma también tiene mucho que ver con lo que Fonagy, Bateman y todos y que claro también que sí. Anna Freud desarrollaste. Claro que sí. Trajo en cierta forma el cuerpo de forma mucho más consciente al trabajo, ¿no? Y así con niños, con adolescentes y con adultos también, ¿no? Entonces, quizá Víctor también nos haya pedido que diésemos algunas ideas básicas de lo que es, ¿no? Sí. Entonces tenemos algunas diapositivas, muy pocas. Sí. Solo 95. Sentido del humor es muy importante en la mentalización, relaja el sistema de apego. No, pues que es verdad que no. Entonces, las compartimos. Que imagino que se ven bien. Sí. Espera, que tenemos que hacer la presentación. Okay. Entonces, a mí hay una definición de mentalización que me gusta mucho, que es esta. Mentalizar es la capacidad de vernos a nosotros mismos desde fuera y de imaginarnos a los demás desde dentro. Yo siempre decía, bueno, cuando se escribió esto por primera vez era a nosotros mismos desde fuera y a los demás desde dentro. Pero no adecuadamente dijo, ¿no? De imaginarnos a los demás desde dentro, ¿no? Claro, porque realmente decir a los demás desde adentro está asumiendo que sabemos, ¿no? Lo que está dentro de las otras personas, en realidad nunca realmente sabemos, si no preguntamos, si no tenemos una instancia de curiosidad, que es súper importante en la postura terapéutica de la mentalización. La palabra imaginar es muy, muy valiosa en el trabajo, porque invita
al paciente, no importa de qué tamaño, ¿no? A jugar con ideas, imaginarnos, ¿no? A apartarnos de las certezas. Sin duda, ¿no? Porque la certeza es el enemigo de la mentalización. Sí. Entonces, yo creo que esta definición sintetiza, ¿no? Como los distintos aspectos que tenemos en cuenta en la definición, ¿no? Que es esta capacidad de introspección, ¿no? De autoobservación, de poder dar sentido a cómo nos sentimos, a qué pensamos en relación a lo que estamos viviendo, la capacidad esta de acercarnos al otro imaginándonos lo que puede estar sintiendo o pensando en relación a lo que vive. También la conciencia del impacto emocional que sucede a nivel de la relación, de todo aquello que provoca la dinámica relacional en el otro a nivel emocional. Y con esa postura, en cierta forma, una vez más refiriéndome al trabajo de las personas en el Atlanta Freud, Anne Hurley en 1997 escribió un libro que se trataba del rol de nosotros como terapeutas como un objeto nuevo a nivel evolutivo, ¿no? Eso es gran parte de lo que tratamos de hacer, de modelar una forma diferente de relación y de ofrecer un modelo alternativo, ¿no? Donde estas características que estás describiendo se ofrecen una y otra vez, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy importante, porque a mí lo que me parece valiosísimo, y para mí como a nivel de principio técnico, que hay aspectos técnicos yo creo que muy valiosos y que en la formación se desarrollan más detalladamente, pero sobre todo yo creo que lo que aporta es una manera de estar con el otro, una manera de estar distinta con el otro, ¿no? Precisamente para favorecer también la curiosidad del otro hacia sus propios estados mentales, ¿no? Y en ese sentido también la idea de que esto de entrada es chocante para los que veníamos de la tradición psicoanalítica, bueno, y tú también, ¿no? A mí se me encendía la luz roja del superior analítico, que entraba un poco en crisis, por el hecho de hacer mucho más explícitos nuestros propios procesos de pensamiento, ¿no? Pero sin confundir con hablar de uno mismo. No se trata de eso. No se trata de eso, ¿no? Pero... Exactamente, no. Y yo creo que eso es súper importante de recalcar, ¿no? El hecho de que es una forma de ser, ¿no? Que en cierta forma, cuando uno está aprendiendo cómo ser psicoterapeuta, ¿no? Uno se siente mucho más seguro en la rigidez de las cosas que nos han enseñado, ¿no? Es mucho más difícil realmente estar abierto y poniendo atención a... Eso se trata, el entrenamiento como nos da en la teoría, ¿no? Pero cómo lo vamos integrando, cómo vamos aprendiendo a ser flexibles, ¿no? En la forma en que la formulación clínica de cada persona con la que trabajamos nos guía, ¿no? Entonces, esta forma de trabajar realmente añade, ¿no? Un ingrediente a la postura terapéutica significativa. Sí. Entonces, esta es la pregunta que hemos respondido antes, pero de alguna forma yo creo que sí. Que, bueno, Fonagy y Bateman siempre dicen que tampoco es que estén inventando nada nuevo, ¿no? Sino que de alguna forma han bebido de fuentes distintas, sí. ¿no? Sí. Y han creado este lenguaje común, esta terminología común, ¿no? Y este modelo de intervención manualizado, sí. Con sus distintas aplicaciones. Pero está dentro de un espectro, ¿no? Porque, claro, hay muchas modalidades, por ejemplo, con la empatía, con el mindfulness. En cierta forma, la mentalización está en el medio, ¿no? Porque incluye la empatía y también incluye el mindfulness, ¿no? Incluye a ti y al otro, ¿no? Entonces, es un proceso mucho más complicado. Yo creo que la teoría de la mentalización y la técnica que se deriva de ella es un buen ejemplo de integración en psicoterapia, ¿no? Porque integra muchos elementos de cognitivo-conductual, sistémica, de la teoría evolutiva, ¿no? Del apego dentro de la teoría evolutiva, y también integra, muy importante, estos conceptos de corregulación que trae gente como Tronick y otras personas, en una forma que realmente provee como dicen, un paraguas, ¿no? Dentro del que se puede promover un
una aproximación terapéutica muy transdiagnóstica. O sea, que realmente promueve el pensamiento dimensional del terapeuta versus un pensamiento muy categórico que realmente hace que caigamos en una taxonomía de síntomas y no en una taxonomía de personas, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante, ¿no? Que va muy al lado, ¿no? De lo que es el movimiento del diagnóstico dimensional, de forma importante. Y eso es una contribución significativa. Sí. Porque tiene mucho que ver entonces con el tipo de formulación que guía la práctica. La pregunta más importante que tienen todos los estudiantes de psicoterapia o los psicoterapeutas más jóvenes y también nosotros, todo el mundo es, ¿qué hice hoy? ¿Qué logré? ¿Cómo lo hice? ¿De verdad hice algo? Entonces, claro, yo creo que ayuda mucho tener ese paraguas, ¿no? Que nos guía, ¿no? Que nos ayuda a pensar sobre lo que hemos estado haciendo, ¿no te parece? Sin duda. Y yo creo que realmente esta perspectiva, esta aproximación, ¿no?, de la comprensión dimensional, ¿no?, es enormemente rica. Y yo creo que ahí también se ve la conexión con toda la comprensión más psicoanalítica, ¿no?, del funcionamiento humano. Claro que sí, que es mucho más dimensional, sí. Muy bien. Esta es la definición oficial que la teníamos que poner, ¿no? Sí. Que dice así, ¿no?, que mentalizar es una forma de actividad mental imaginativa y enfatizar, como decía Norca antes, lo de imaginativo, es decir, percibir e interpretar el comportamiento humano en términos de estados mentales intencionales, necesidades, deseos, sentimientos, creencias, objetivos, propósitos y razones, ¿no? Y enfatiza el aprendizaje social dentro de la relación, como dijiste tú. Mi historia favorita es cuando uno de los niños con los que yo trabajaba de 5 o 6 años, una maestra le estaba diciendo, porque usted se está portando mal y no sé qué, y el niñito, un niñito muy precoz, la miró y le dijo, ¿y cómo usted sabe que eso es verdad? Claro, estaba modelando lo que yo le decía a él, que yo le decía, ¿y cómo tú sabes que yo estoy brava contigo? ¿No? ¿Cómo sabes que estoy molesta contigo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Claro, el niño estaba, pero eso es un buen ejemplo de aprendizaje social, ¿no? En ese momento el niño estaba invitando a la maestra a mentalizar. Y claro, la profesora lo miró y dijo, realmente no sé, y se rió. Y en ese momento hubo conexión entre la profesora y el niño, ¿no? Entonces, claro, la profesora me llamó y enseguida me dijo, estamos mentalizando todos. Que es una cuestión del lenguaje común. Sí. Es un lenguaje común, ¿no? Que nos ayuda, por ejemplo, en mi caso, a trabajar con profesores, con padres, ¿no? Con pediatras, ¿no? De una forma de un lenguaje común de regulación y de interacción con los niños. Pero a mí, es un ejemplo precioso, ¿no? Pero a mí me gusta mucho siempre hacer referencia a la palabra curiosidad. Sí. ¿No? Porque, claro, en esta maestra lo que había desaparecido era curiosidad. Por lo que realmente estaba en la mente del chico, ¿no? Y el chico se lo recordó, dijo, perdón, un poco de curiosidad, por favor. Estás imponiendo lo que tú asumes y eso es... Y es la cadena, ¿no? Yo estaba curiosa de él, y él invitó a la maestra a estar curioso porque es un modelo diferente y a él le gustó, entonces lo introdujo, ¿no? Entonces sacó a la maestra de un modo prementalizante teleológico y la trajo de vuelta, ¿no? Sí. Y además, entonces si lo pensamos a nivel psicopatológico, yo creo que el elemento común que vemos, sea cual sea, digamos, el perfil psicopatológico o la organización relacional psicopatológica, como diría Tizón, predominante, ¿no?, en la persona, yo creo que el elemento clave a nivel también de valoración es en qué medida esa persona puede tener curiosidad o en qué medida la curiosidad está inhibida hacia sus propios estados mentales o hacia los de los demás, ¿no? Bueno, y vamos a seguir al próximo diapositiva, pero realmente eso es súper importante cuando estamos trabajando con adultos, nunca asumir que hay quien ha tenido esa experiencia, ¿no? De alguien tener curiosidad sobre sus mentes. Y quizás también en muchas formas es adaptativo no tener curiosidad, porque tú no quieres tener curiosidad sobre alguien que te abusa emocionalmente, por ejemplo. Exacto, eso que vemos en todos los chicos que han sufrido experiencias relacionadas adversas, severas, ¿no? Que obviamente lo que es adaptativo es protegerse de un entorno hostil, ¿no? Y las mentes de los demás son peligrosas. Bueno, muchos pacientes adultos me vienen a la mente, estoy segura que a ti también, a las personas que nos están escuchando, que realmente habíamos asumido que podían utilizar una forma mucho más
clásica, si la quieres llamar así, una forma mucho más tradicional de funcionamiento en la psicoterapia, y realmente cuando empezamos a hacer las preguntas correctas o explorar las experiencias tempranas, nos damos cuenta que nunca habían tenido esa experiencia y que es aterrorizante el pensar que alguien está tratando de imaginarse y tener curiosidad sobre tu mente, ¿no? Quizás. Bueno, y ese es el aspecto fundamental, aquí está, ¿no? La curiosidad. La curiosidad. De una mentalización efectiva, ¿no? Esta posibilidad de tener esta curiosidad por estados mentales propios y ajenos. Claro, y esa conciencia del impacto emocional es súper importante en términos de la cuestión de la intencionalidad, ¿no? Que Peter Fonagy inicialmente extrajo en cierta forma del trabajo de Dennett, ¿no? Este concepto de intencionalidad y la importancia de las experiencias tempranas en desarrollar esa conciencia, ¿no? De lo que tú sientes, lo que tú piensas, de lo que tú hablas, tiene un impacto en la otra persona, ¿no? Y que necesitas, como decía Winnicott, a una persona que está recibiendo eso, ¿no? Y tratando de entenderlo para que se convierta en algo, ¿no? Que es útil, y también para sentir ese sentimiento de agencia, ¿no? Y de yo y el no yo, ¿no? Bueno, que es el aspecto básico del desarrollo de la capacidad de mentalizar, que tiene que ver con el hecho de haber sido mentalizado adecuadamente. Sí, o sea, los ecos de Bion y Winnicott están claramente en esta teoría. Por supuesto. Sí, claramente. Sin duda. Sí. Bueno, esa conciencia de que los estados mentales son opacos, que hemos estado hablando, nunca realmente sabemos, ¿no? A menos que preguntamos. Y parece como obvio, pero yo creo que es importante por recordar. Yo creo que ahí es importante también el pensar, el no idealizar la mentalización, o no idealizarnos a nosotros, los profesionales, los clínicos, los psicoterapeutas, ¿no? Es decir, porque siempre todos perdemos la capacidad de mentalizar. Y todos, y sobre todo cuando estamos trabajando, porque es ante situaciones de impacto emocional, ¿no? En todos nosotros se nos queda, digamos, interferida la capacidad de mentalizar. Y en muchos momentos quizá perdemos de vista esta idea de que los estados mentales son opacos y sabemos demasiado lo que el otro ya está pensando o sintiendo, ¿no? Bueno, claro, el tener esa certeza nos crea una ilusión de control, ¿no? Exacto. Claro. Para calmar las ansiedades. Claro. Y eso también es muy, muy bioniano, ¿no? Sin memoria, claro. y sin ni deseo. Y de alguna forma también es lo que invita a la curiosidad. Exactamente, ¿no? Pero eso es lo que genera más ansiedad en el encuentro con el otro, ¿no? El acercarse tolerando el no saber. Y que desde la mentalización yo creo que también esta postura que decía antes, ¿no? Que yo creo que valora mucho la manera de estar con el otro, pero esta posibilidad de poder estar en la seguridad de la incertidumbre y tolerar la seguridad del no saber, ¿no? Sí, bueno, es importante porque estamos dando una pincelada también de que los modos prementalizantes, los 3 modos que la gente se complica tanto con ellos, en realidad lo importante de saber de ellos es que entramos y salimos de ellos, pero entramos y salimos, ¿no? En cierta forma ahí oímos un poquito ecos de Klein, ¿no? El modelo evolutivo de Klein de 2 posiciones, ¿no? Entramos y salimos, ¿no? Pero eso es lo que, claro, hay personas que no entran y salen tan fácilmente de esos modos, ¿no? Que no han tenido esa experiencia evolutiva, ¿no? En cierta forma de aprender mecanismos de defensa apropiados y de formas de manejo, ¿no? Y se quedan atascados en esas formas de prementalización, ¿no? Y que lo bueno de la mentalización es la flexibilidad. Exacto, que va al próximo punto, ¿no? En términos de las diferentes perspectivas. Exacto. Flexibilidad, posibilidad de movimiento. Sí. Y asumiendo que en momentos sí que podemos estar un poco más rígidos en algo, un poco más no mentalizantes, pero lo bueno es que podemos salir. Sí, y esa actitud no paranoide tiene que ver con esa flexibilidad, ¿no? Esa flexibilidad conductual que tratamos de despertar en los padres, por ejemplo, en mi trabajo, y en los profesores, porque claro, los miedos también son la amenaza, y el miedo son los enemigos favoritos de la mentalización, no atacan la capacidad de mentalizar. Y cuando un padre, por ejemplo, tiene miedo de algo, tiene una fantasía, una idea, una preocupación, que surge de una proyección o de una experiencia relacional de ellos, eso hace que esa actitud más flexible y no tan paranoide se colapse, ¿no?
Entonces es súper importante de considerarlo como terapeutas, ¿no? Sí, Porque muchas veces patologizamos mucho a los padres, ¿no? A raíz de nuestra propia identificación con los niños y otras razones, ¿no? Sí. Bueno, y el último punto es la confianza, obviamente. Bueno, y este concepto de la confianza epistémica, ¿no? Que ha surgido dentro del mundo de la mentalización en los últimos 10 años, quizás menos de 10 años, ¿no? Sí, yo creo que menos. El artículo es Sí, el del 2012. 2012, que sale, que trata de movilizarse un poco fuera del impacto simplemente del enfoque, ¿no? En la diada. En la teoría del apego y moverse más también a la importancia de la comunidad, ¿no? Y de los factores casi antropológicos, ¿no? Que se traspasan, que se comunican, ¿no? Y yo creo que este paso a la comunidad también, nosotros lo decimos mucho en el trabajo en el ECID, ¿no? Que el verdadero impacto terapéutico no es tanto en la relación del joven con nosotros, sino es cuando el joven puede tener un cierto cambio de actitud en relación a su entorno relacional familiar y del entorno social más cercano, ¿no? Es decir, cuando hay una cierta apertura de la confianza epistémica hacia los demás, ahí es cuando se ve el verdadero impacto terapéutico. Y yo creo que este concepto se aplica mucho a los estudios sobre el prejuicio y sobre el racismo, ¿no? En términos de que, por ejemplo, en Norteamérica hay mucho enfoque en las competencias culturales de los psicoterapeutas. Esto es lo que, en mi opinión, debería ser enfatizado, este concepto de confianza epistémica, porque al estudiarlo, al elaborarlo, yo creo que podríamos llegar a una conversación un poco más profunda sobre estos fenómenos, estas dinámicas, ¿no? De prejuicio y de... Sin duda. Y hay investigaciones muy interesantes, ¿no? Que confirman que ahora tampoco es un momento para hablar de ellas, pero que realmente es un concepto que merecería un seminario. Sí, así es. Bueno, quizás deberíamos hacerlo. hacerlo. Entonces, sí que debemos nombrar obviamente a Peter Fonagy y a Anthony Bateman, que son los creadores del modelo de intervención MBT. Y que es verdad que inicialmente se desarrolló para trabajo con pacientes con patología límite, ¿no? Hay una entrevista buenísima en la revista Temas de Psicoanálisis a Peter Fonagy, que está online, que se puede encontrar. Y en esa revista él explica muy honestamente sobre cómo él trabajaba como psicoanalista con pacientes con patología límite y hacía interpretaciones muy valiosas, aunque él entendía, pero veía que el resultado. Y fue a raíz de eso como empezó a desarrollar también todo el modelo de intervención. Bueno, ahí está en el momento en que Peter Fonagy se está formando como psicoanalista infantil a través del British Society en el Anna Freud Center. Era un momento en que había mucha más integración, empieza a haber más integración de pensamiento en el psicoanálisis infantil en Inglaterra, ¿no? Entonces en los 80, ¿no? 70, 80, entonces los independientes, Winnicott, empieza a tener más fuerza y realmente Winnicott fue muy claro en que las interpretaciones eran válidas, pero no con todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que de ahí podemos escuchar también ecos de la influencia de los independientes, ¿no? De la escuela independiente en Inglaterra. Como siempre, y eso, bueno, ya Mark sabía que lo iba a decir yo, empezamos siempre al revés, ¿no? Primero con una intervención con adultos, que es una intervención meramente, influenciada y basada en principios muy evolutivos, ¿no? Es una intervención muy evolutiva en naturaleza. Entonces, hasta el 2017 no logramos publicar un libro sobre las aplicaciones de estos principios a niños después de 10 años de conversaciones casi. Que es un libro que recomiendo encarecidamente. Es un libro buenísimo. Y yo creo que además hace aportaciones que son enormemente valiosas para el trabajo con adolescentes y con adultos, porque hace aportaciones de todo lo que es el trabajo, de todo aquello que
que jamás ha sido representado en palabras, ¿no? Claro. De acercarnos más digamos, a los estados mentales más primitivos. Uh-huh. Que yo creo que liga mucho también aquí en Barcelona y toda la tradición de la Sociedad Española de Psicoanálisis de Julia Corominas, todas las personas que siguieron su trabajo excelente, pero que precisamente muy centrado en el trabajo con el psiquismo primitivo, ¿no? Sí. Y yo creo que es interesante también la presencia de aspectos del psiquismo primitivo en población no infantil. Bueno, es que esa es la ventaja de empezar con los niños y después aprender a cómo trabajar con los adultos. Porque si has estado en una terapia con un niño de 3 años, es mucho más fácil estar con los estados primitivos del adulto. Pero bueno, ese es se me salió la norteamericana, ese es mi mercadeo favorito de hacer, ¿no? Que realmente deberíamos tener mucho más programas de psicoterapia enfatizando la primera infancia y los niños, y después que las personas fueran a entrenar con adultos y serían mucho mejor terapeutas. Sí. Y esa es una ventaja de la aplicación de esta teoría, que está basada en principios de la observación de infantes con padres y trabajo como Beatrice Beebe en Nueva York y Ed Tronick en Boston, y se ven todos los principios de esas investigaciones en la aplicación a la psicoterapia. Bueno, vamos porque tenemos que mantenernos dentro del tiempo. Sí, creo que ya esto lo dijimos bastante. ¿No? Sí, pero es solo para decir, esta es una diapositiva que utilizan Dana Freud, y esto es para decir que de alguna forma el objetivo común de muchos modelos de intervención psicoterapéutica es el tratar de estimular las capacidades de mentalización en las personas, ¿no? Lo único que yo creo que lo que es valioso también como aportación específica de la mentalización es que se da nombre a esto que estamos buscando, ¿no? Y que también se ayuda a la persona a identificar en qué momentos está pudiendo mentalizar bien y en qué momentos no. Exactamente. Y es decir, y sobre todo con adolescentes o con personas con patología, digamos, más severa, o tendencias más a actuación o límites, ¿no? Es valioso de cara también a promover un funcionamiento más resiliente, ¿no? Para poder cuidarse y evitar actuación. Sí, de hacer algo que es muy implícito para con muchas personas, hacerlo mucho más explícito. Exacto, ¿no? exacto. Exactamente. Sí, y eso es yo creo un ingrediente también específico, ¿no? Y novedoso, o distinto, ¿no? De hacer mucho más explícito todo lo que es el proceso. Exactamente, versus el contenido. Exacto. Que vuelve al punto que hice inicialmente sobre el diagnóstico categórico versus el diagnóstico dimensional. Exacto. ¿Te fijas? O sea, porque cuando estás enfocado, no es como que vas a ignorar el contenido, pero cuando uno se enfoca mucho en el contenido, también eso hace que uno caiga en ciclos de no mentalización, de pseudo-mentalización como un profesional, ¿no? Cuando te enfocas mucho en el contenido, o sea, el proceso de lo que está pasando de momento a momento es súper importante, ¿no? Y una vez más eso es algo que la gente que hemos trabajado con padres y infantes, con bebés, por muchos años viene naturalmente, porque eso es lo que se hace, ¿no? El trabajo con padres y con bebés, ¿no? Se está hablando por el bebé, se está observando los movimientos, se están considerando las diferentes agendas que hay evolutivas y psicológicas en él. Entonces es muy importante esta cuestión, este enfoque en el proceso. Sí. Después, esto yo creo que también ya terminamos con las diapositivas, pero solo decir que yo creo que es muy valioso el tema este de que recordar que la alimentación es muy frágil, que la perdemos todos, ¿no? Y ahí es donde también vuelve a aparecer el tema de la teoría del apego, ¿no? Porque obviamente ante situaciones que perturban nuestra capacidad de mentalizar, o buscamos o pedimos ayuda si es que confiamos, si es que hemos tenido experiencias suficientemente buenas, ¿no? Nos permiten confiar en que habrá otro disponible para acompañarnos con eso que nos desregula, ¿no? O también a las experiencias de relación internalizadas que nos acompañan desde dentro, ¿no? Claro. Y por eso en personas que han sufrido más experiencias adversas, obviamente lo que acompaña desde dentro es algo que no ayuda nada a calmar, que es el concepto de alien self, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Bueno, ahí también podemos oír ecos de Margaret Mahler, ¿no? En su trabajo con los niños de edad de 1 o 2 años, ¿no? Que ese huevito que se abre y el niñito que sale caminando y corriendo y que va y viene, y va y viene, y va y viene, ¿no? Sí, ese ir y venir, ¿no?
que el programa del Círculo de la Seguridad, que es un programa muy bonito, hecho por 3 psicoanalistas, habla de eso, ¿no? Del Círculo de la Seguridad. Entonces, claro, cuando hay dificultades en ese ir y venir internamente, ¿no? No se tiene esa experiencia y impacta las representaciones internas significativamente y las relaciones, ¿no? Entonces, yo estoy pendiente de la hora, ¿no? Porque creo Sí, que deberíamos dar tiempo sí. a la gente que pueda preguntar. Solo una última, pero que es la última diapositiva, que es una referencia al desarrollo, ¿no? Y esta idea que hemos comentado, que obviamente depende del ambiente, depende de haber sido adecuadamente mentalizado, que es cómo se desarrolla, ¿no? Y también yo creo que es muy interesante la conexión que se hizo, ¿no? entre la capacidad de mentalizar y la teoría del apego, los estilos de apego, ¿no? Donde también hay investigación que también demuestra que el apego seguro correlaciona con unas mejores capacidades de mentalizar. Sí, y bueno, yo creo que ahí también es súper importante recordar que en un modelo transaccional como el que presenta Sameroff, en que el niño influencia el contexto y el contexto al niño, es súper importante, ¿no? Cuando estamos haciendo nuestras evaluaciones de niños desde esa perspectiva, siempre tratamos de determinar cuál es el temperamento del niño, cuál es el tipo de personalidad emergente, cuáles son sus capacidades, los factores protectores, los factores de vulnerabilidad, o sea, que es importante recordar porque hay tanta culpa, ¿no? Hacia los padres, ¿no? Entonces es súper importante de que el estilo de apego tiene mucho que ver con esa transacción entre la persona que cuida al niño y el niño y lo que trae el niño y lo que despierta de fábrica y lo que despierta en el cuidador, ¿no? Y sus propias experiencias pasadas, lo que Selma Freiberg hablaba de los fantasmas en la guardería, bueno, las relaciones, las experiencias pasadas relacionales, ¿no? Y que también es entender que esos progenitores atienden y se vinculan con ella en función también de sus propias experiencias. Exactamente. Internalizadas de relación. Exactamente. O pues también todo el concepto del trauma transgeneracional, ¿no? Porque también hay... Bueno, ese es un paper, un trabajo que se escribió en los años, creo que es fines de los 70, y que realmente lo recomiendo, de Selma Freiberg, ¿no? El de los Ghosts in the Nursery, porque realmente hace ese punto, que el trauma, el traspaso del trauma a nivel de generaciones, ¿no? El trauma relacional no puede ser detenido a menos de que haya trabajo con los padres y se hable específicamente, se crea una narrativa alrededor de esa experiencia, ¿no? Y eso facilita que surja la capacidad de la función reflexiva, que es lo mismo que mentalización, es simplemente la forma en que lo estudiamos, ¿no? En que lo conceptualizamos para poderlo estudiar. Y finalmente eso hay que decirlo, que el área de la mentalización ha producido una cantidad impresionante de investigaciones más científicas que eran necesarias de forma significativa en el mundo psicodinámico. Tenemos, ¿cuántos años? 150 años de casos clínicos, pero desgraciadamente no podemos mostrar la eficacia de nuestro método como psicoterapeutas a menos de que hagamos investigación. La investigación es muy importante. Yo sé que en la Fundación Vidal y Barraquel ustedes están tratando de desarrollar mucho más aún, ¿no? Esta cuestión de la investigación que yo creo que fortalece a un programa de psicoterapia, ¿no? Tener detrás la posibilidad, ¿no? Y la capacidad de hacer investigación. Es imprescindible. Es absolutamente imprescindible. Sí, sí. Bueno, nosotros mismos tenemos el acuerdo, digamos, con el CAT Salud, bueno, y aquí la Fundación Nuevos Sims, que nos patrocinan todo un equipo, es decir, pero precisamente el CAT Salud, que fue los primeros que nos concertaron el primer ECID, fue el que hubiese un modelo de mentalización como marco teórico de referencia de todo el proyecto, es lo que dijeron que facilitaba que lo aceptasen, ¿no? Precisamente porque tiene evidencia. Sí, pero es una evidencia, no es un manual, es una guía. Es una guía, o sea, porque siempre está la flexibilidad, la forma de modificar. Si no fuese así, sería hipócrita, ¿no? Sí. Pero sí, es un punto muy importante el recordar que, aunque sea más farragoso o a veces aburrido, no, pero es imprescindible investigar.
Sí, y a veces puede ser muy apasionante. No es aburrido. Puede ser muy apasionante. Bueno, mejor dejemos de hablar y vemos a ver qué preguntas tiene la audiencia, ¿no? Perfecto. Hay varias preguntas formuladas que seguro que os gustarán porque son muy interesantes. La primera, muy breve, aprovechamos que tenéis los libros detrás vuestro. Si podéis mostrar el libro de 2017 al que Marc ha hecho referencia de la aplicación del MBT con niños, nos han pedido la referencia. Está en castellano, está en inglés y está en castellano, en italiano y prontamente en japonés y en Dutch, en holandés. Se llama Tratamiento basado en la mentalización para niños, un abordaje de tiempo limitado, y es por la Biblioteca de Psicología. Este libro fue publicado el año pasado gracias a la colaboración y el esfuerzo de Pedro Sanz en Madrid, que es la persona que junto con Gloria Mateu y su esposa Nuria Tur, crearon el grupo de MBT España, y bueno, que ahora que estamos colaborando nosotros con ellos, ¿no? Pero este fue una gran sorpresa para nosotros. Y sí, la Biblioteca de Psicología de Declé de Brunner, ¿no? Así que bueno, se lo recomendamos. Sí. Hay una psicoterapeuta que atiende a niños que pregunta concretamente cómo se presentan a un niño que va a iniciar un proceso de psicoterapia desde la perspectiva de la mentalización. ¿Cómo le explican qué van a hacer juntos? ¿Hasta dónde explican los objetivos? Sí, bueno, nosotros tenemos una forma de trabajar en la que hacemos la evaluación y después dentro de la evaluación vamos creando lo que llamamos un foco, un enfoque. Y es una historia que se va creando con el niño, co-creando con el niño sobre por qué él está ahí. Y generalmente es una metáfora que utiliza cosas que le interesan al niño, los dinosaurios, o volcanes, o una mariposa, tratando de obtener información a través de la evaluación con los padres y el niño. Entonces se co-crea la historia, se dibuja, se hace, ¿no? Y se crea que este es lo que vamos a trabajar, particularmente porque nuestro modelo es de tiempo limitado, aunque claro, habíamos varios psicoanalistas en el grupo, entonces se pueden hacer 12 sesiones y después 12 sesiones, pero es muy específico, ¿no? Se va revisitando el enfoque y se va reescribiendo. Entonces, claro, esto viene influenciado por la Escuela Intersubjetiva en Noruega y en Suecia, que utilizan esta idea de co-construir un enfoque, ¿no? Con el niño y con la familia para acordar cuáles son las metas terapéuticas que se van revisitando, y también influenciados por el trabajo de Antonino Ferro en Italia, ¿no? El uso de la metáfora como contenedor de la relación y del trabajo psicoterapéutico. Hay otra pregunta. ¿Sería posible mentalizar de alguna manera con personas que sufren de trastornos mentales severos? Severos propone como ejemplo la esquizofrenia paranoide, desde hace años, por tanto, crónica diríamos, ¿no? Caso de no ser así, ¿cuál sería la aproximación psicoterapéutica más adecuada para estas personas? Sí que se trabaja con pacientes con psicosis y con psicosis de larga evolución y con psicosis crónicas. Yo trabajo con pacientes, con adultos con trastornos psicóticos y utilizo principios técnicos de la ampliación sin duda, ¿no? Y hay trabajo en Suiza. Tenemos acá. Me sabe muy mal porque ahora no recuerdo el nombre, pero es un hombre que ha trabajado mucho y que ha publicado además sobre el trabajo con psicólogos. Me sabe muy mal porque ahora no recuerdo el nombre de él, pero es un colega suizo, ¿no? Que también está vinculado a la mentalización. Devaney. Sí, Martín Devaney. Y él ha publicado ahí, y yo creo que se pueden encontrar artículos online. Está en Ginebra. Sí. En Ginebra, sí.
Sí, y también yo trabajé por casi 3 años con una paciente con disociación, con 4 personalidades. Y esta fue la forma en que trabajé, si no hubiera, o sea, me enfoqué de esta forma. Nunca he escrito el trabajo por cuestiones de confidencialidad, pero debo decir que me ayudó muchísimo tener integrado este modelo para poder trabajar con esta paciente. Creo que Mark tiene mucho más experiencia en este campo que yo, pero bueno, mi experiencia con los pacientes que he trabajado. Y además es que si pensamos en digamos, el origen del modelo, que es también para patología límite, claro, pacientes con patología límite en muchos momentos están en estados psicóticos. En muchos momentos su funcionamiento mental está dominado por estados psicóticos, por estados muy paranoides, ¿no? Y yo creo que es una muy, muy buena indicación. Muy sencillo, muy poco intrusivo, you know, que es algo muy importante con los pacientes en este estado mental, ¿no? Y muy, muy respetuoso. Exacto. Y sobre todo yo creo que facilita mucho que se sientan también muy vistos por ti, ¿no? Muy entendidos por ti, ¿no? Muy reconocidos en su sufrimiento tan intenso. Y en su humanidad, porque yo creo que los pacientes que sufren de esta forma pierden mucho de su sentimiento de humanidad y pierden mucho su sentimiento de integridad como seres humanos. Y esta forma de trabajar, a mí me gusta mucho con niños por lo mismo. La historia de mi niño de 6 años a mí me fascina, porque claro, hay tanto prejuicio hacia los niños que nunca se habla. Y yo creo que hacia las personas con dificultades de trastornos emocionales y mentales, también se les trata como a niños muchas veces, ¿no? Se les infantiliza, ¿no? Se les da un sentido de agencia sobre su tratamiento. Se les medicaliza, entonces, que bueno, es necesario, pero igual yo creo que sí, gracias por decir eso, porque realmente es muy importante. Sí. Una pregunta que quizá en este marco en el que estamos ahora va a ser muy difícil responder, pero ¿hay trabajos sobre la implicación cerebral de la mentalización? Estructuralmente, funcionalmente. Sí, bueno. George Gergely, que es húngaro, trabaja mucho eso, ¿no? Y el mismo Peter Fonagy en el Yale Child Study Center, por ejemplo, bajo la dirección de Elena Rutherford y de Linda Mays, que es mi colaboradora y la directora del Child Study Center, se están haciendo unos estudios muy interesantes en términos de del impacto neurológico de ciertos tipos de relaciones con bebés y mamás, por ejemplo, muy interesante, y las partes del cerebro que se activan. Pero a nivel muy simple, sí. Pero es verdad que lo que se dice así de forma muy sintética, pero está ubicada en el córtex prefrontal, ¿no? Y entonces también hay estudios de neuroimagen donde se ve también claramente cuando hay situaciones que desregulan, cuando se activa la amígdala y se inhibe la función prefrontal, que es digamos, la evidencia también a nivel cerebral, ¿no? del impacto de estados de activación emocional que interfieren en la capacidad de mentalizar, ¿no? Tenemos un colega que vive en San Sebastián que ahora mismo no me acuerdo exactamente dónde trabaja, pero que si después de la presentación me quieren preguntar, que realmente es la persona que explica esto lo mejor que yo he escuchado en cualquier lado, en cualquier país, que lo hace con un dibujo, y entonces hace que Trump es la amígdala. Por eso me gusta tanto. Sí. Tenemos algún asistente que es del norte de España, del País Vasco, si es compañero de esta persona, que nos escriba y nos dé el nombre, por favor. Ya que estamos hablando de libros, ¿recomendáis algún libro manual para trabajar la mentalización con personas con TLP? Bueno, sí, ya está claro el manual de Fonagy y Bateman, que hay una primera edición de 2008-2006, pero el actualizado es el de 2016. Bueno, este es este que está en inglés. Que es este. Que es Mentalization-Based Treatment for Personality Disorder. Pero está en Y castellano. es de Anthony, de Bateman y Fonagy, ¿no? Pero está en castellano. Sí, está traducido. Está traducido. Y de 2016. ¿no? Y también me parece que es la misma editorial que publicó
el de MBTC, la traducción. Sí. En inglés también, yo creo, para las personas que tienen interés, hace poco se publicó, la gente que lee inglés, la segunda edición del Handbook of Mentalizing and Mental Health Practice. En la segunda edición, y es muy interesante porque puedes ver más o menos cómo han ido moviéndose, ¿no? y creciendo los diferentes modelos. Y la persona que para mi gusto, para psicoterapeutas y estudiantes de psicoterapeutas, que mejor escribe de una forma que le habla al psicoterapeuta es John Allen, ¿no? Este es un libro que es Mentalizing en el desarrollo, en el tratamiento del trauma de apego. No hay Nos acaban... de adolescentes. No, perdón. Adelante. Que hay un libro específico de adolescentes, pero saldrá uno que están también editando en el Anna Freud y saldrá el año que viene probablemente. En el que Mark tiene un capítulo. Perfecto. Y hay un libro que también hay que recomendar, que es el libro de Ambit. Sí. Que, gracias a Dios tengo ruedas en mi silla. Que es un libro muy bueno de los colegas y amigos Deacon Barrington y Peter Fugel, también Liz Cracknell y Peter Fonagy contribuyen, pero es el libro sobre el modelo de intervención Ambit. Este no está traducido. No, decía, perdón por la interrupción, decía que es fantástico, nos acaban de dar el nombre del terapeuta de San Sebastián, José Luis González. José Luis González. Sí. Es que yo lo conozco por el primer nombre y no quería dejar nada más el primer nombre. Tenemos unos asistentes muy efectivos. ¿Y cómo se puede trabajar la mentalización en grupos? Sí, en el 2008 yo publiqué el primer trabajo que hubo sobre adolescentes en estado de... Eran muchachos que estaban excluidos, ¿no? Que ya, o sea, tienen unidades donde están como 8 de ellos porque ningún colegio los acepta, ¿no? Por el nivel de externalización mayormente. Algunos son internalizantes, pero mayormente externalizantes y de tendencia antisocial, ¿no? Entonces, entre 2006 y 2008, yo y Duncan McLean en el Anna Freud Center desarrollamos un modelo de grupo y lo tratamos en diferentes poblaciones de adolescentes, como en 7 diferentes colegios, incluyendo este colegio que yo escribí este trabajo. Y eso también resultó en mi disertación de doctorado, que, bueno, está todas en inglés, todos los trabajos que he escrito, pero feliz los comparto si las personas me escriben. El modelo de adultos también es parte integral el de grupo, parte integral del modelo con trabajar con adultos que desarrolló Bateman. Hay un libro noruego de una persona de apellido Katterud que escribió un manual sobre el trabajo en grupos desde la perspectiva de mentalización, que es muy, muy bueno. Y también escribe, mi colega Nicole Müller en Holanda también trabaja. Entonces, los principios técnicos son los mismos y buscan mucho, una vez más, un enfoque en el proceso más que en el contenido. Dependiendo de la población con la que se esté trabajando, a veces tenemos como principios y finales que son más estructurados para contener el grupo. Tenemos mucha influencia de Bion, ¿no? En la forma en que trabajamos los grupos. Pero los mismos principios teóricos son en términos de la postura de los 2 coterapeutas. Generalmente tenemos 2 coterapeutas, ¿no? En cierta forma como una pareja, y los 2 coterapeutas modelan mucho lo que son las técnicas de mentalización para los jóvenes, ¿no? Yo conozco mucho más del modelo con jóvenes que el modelo con... Y ahora Anthony Bateman está haciendo un trabajo que yo le he visto presentar vídeos con adultos con trastorno antisocial de la personalidad. Exactamente. Muy interesante porque no solo trabaja con ellos, sino que además en grupo, ¿no? Sí, pero bueno. yo he visto vídeos que son muy interesantes porque cómo los pacientes acaban regulándose los unos a los otros, ¿no? Exactamente. Bueno, eso fue lo que yo descubrí con jóvenes también. Sí. Más que en grupo se tendría que decir en banda. Exactamente. Bueno, el trabajo de Trudy Russo, el doctorado de ella,
que de ahí salió un poco el modelo que ella enseña de mentalización de adolescentes, que estamos tratando de integrarlo un poquito más ahora. Ella también, una de las intervenciones era de grupos, ¿no? Era individual y de grupo, igual que el modelo adulto. Entonces yo creo que la combinación de esos dos y una forma de escalamiento de tratamiento es súper útil, muy útil. Una terapeuta infantil pregunta por la mentalización en trastornos del desarrollo y del espectro autista. Bueno, yo estoy ahora mismo escribiendo un trabajo sobre eso. Desgraciadamente lo estoy escribiendo en inglés, pero tal vez lo traduzca. He estado leyendo mucho el trabajo de una colega acá, Lucia Biloca. Me gusta mucho la forma en que ella trabaja. La forma, porque yo llevo casi 8 años o más haciendo investigación en mi práctica privada con estos niños, ¿no? Cómo podemos adaptar las técnicas de MBTC, ¿no?, al trabajo con los niños autistas. Y creo realmente que como hay un énfasis en el aprendizaje social, yo creo que hay formas modificadas, ¿no?, que eso es lo que estoy hablando a través de mis casos en el trabajo que estoy escribiendo, de cómo enseñar la mentalización, en cierta forma, a esos niños que no les surge de forma natural por su naturaleza neuroatípica, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente es un trabajo que tengo mucha ilusión de continuar y que creo que hay potencial de ayudar de otra forma diferente, integrando algunas de las cuestiones de ABA, más conductuales, pero integrándolas con estas técnicas de mentalización. Pero tienes trabajo también. Lo bueno que creo que otra aportación valiosa es la grabación de sesiones, ¿no? Que aquí no estamos tan acostumbrados, pero en donde se hace, y Norca lo hace mucho, y en las formaciones yo creo que es enormemente valioso como lo ilustras con grabaciones que se ven vivo, y porque pacientes que están, digamos, en el espectro autista, tanto pequeños como adolescentes. Yo he visto sesiones tuyas con un adolescente también que está en el espectro y con un trabajo muy orientado desde la mentalización. Exactamente, sí. Ahora que estamos en las pantallas, ha sido una experiencia muy interesante trabajar con mis adolescentes en el espectro autista de esta forma. Así que es muy buena pregunta. Gracias por la pregunta porque realmente estoy muy motivada. Sí, creo que hay esperanzas de integrar. Sí, me sabe mal porque hay muchas preguntas y todas son realmente muy interesantes. No sé si vamos a ser capaces de responderlas a todas, pero algunas de ellas yo pienso que se tendrán que apuntar a alguno de vuestros seminarios o para poder, aparte de leer las cosas que nos estáis proponiendo. Por ejemplo, a raíz de esta, o relacionada con esta pregunta de los trastornos del espectro autista, también preguntaban con los TDAHs, con los trastornos por déficit de atención, cómo captar su atención, su implicación, ¿no? Bueno, por supuesto. Aunque de entrada, claro, aquí sí que si nos miramos los diagnósticos de TDAH, que no quiere decir que a mí no me gusta nada identificar a un niño con una etiqueta, ¿no?, o un adolescente. Es decir, cumple criterios de este trastorno, de acuerdo, los cumple, ¿no? Pero la persona que hay detrás pues, puede ser bien distinta una de otra, ¿no? Pero yo creo que en el manual de MBTC hay un primer bloque de intervención que nos cuéntalo brevemente, porque yo creo que es muy interesante. Tenemos 3 bloques de intervención, ¿no? El primero es control de la atención, el segundo es regulación emocional y el tercero es la mentalización explícita. Lo que nosotros ponemos como ¿cómo se llama? Hipótesis de trabajo, si lo quieres decir así, no mala traducción, es que a veces nada más vas a poder trabajar al primer bloque con un niño por un tiempo y eso va a lograr, que va a la pregunta que hacía la colega de cuál es la meta y en lo que estás trabajando. Y en esos momentos de atención, de control, los niños que sufren de impulsividad biológica, ¿no? O sea, que tienen una tendencia, enseñarlos a esa autoobservación y ese control es súper importante, ¿no? Y de darle momentos de mark mirroring, ¿no?, al niño es muy importante. Mi colega Francine Conway, que es de la Universidad de Rutgers, acaba de implementar la primera clínica basada en nuestros principios de mentalización con niños a servir a familias y niños con TDAH. Así que están haciendo investigaciones, yo estoy dirigiendo dos disertaciones ahí,
así que 2 tesis. Así que yo creo que en los próximos años vamos a ver mucho más sobre la conexión y la forma de trabajar Y ahí es donde nuevamente yo creo que una aportación enorme interesante del trabajo MBTC con niños a los otros modelos de adolescentes y adultos, porque esta primera fase de la regulación de la atención, que no se tiene en cuenta de forma tan explícita en los demás, pero yo creo que sería algo a integrar, ¿no? Definitivamente. Y las personas que yo superviso trabajando con adolescentes están muy entusiasmadas porque, claro, estamos explorando cómo aplicar ese bloque dentro del espectro de la mentalización al trabajo con adolescentes y hay gente muy creativa en nuestra comunidad. Así que... Abrimos un ámbito un poco distinto, el de la organización. Estoy interesado en trabajar usando la epistemología de la mentalización para aplicarla a la comunicación en la psicología organizacional, así como para la gestión de equipos. ¿Me podéis dar alguna idea bibliográfica o foco de estudio? El modelo AMBIT. Ya está. Bueno, el modelo AMBIT es la aplicación de principios teóricos y técnicos de la mentalización al trabajo en equipos, específicamente. El modelo AMBIT nace para trabajar con el perfil de población que no tiene ganas de trabajar con nosotros, ¿no? Los non-help seeking, los jóvenes que no buscan ayuda, los jóvenes o adultos, que son los que tienen, digamos, que acumulan más experiencias relacionales adversas y que en ese sentido lo que es adaptativo es desconfiar y vivir más en la desconfianza, en la hipervigilancia epistémica, ¿no? Y entonces lo que hace AMBIT es desarrollar una serie de herramientas y técnicas concretas, algunas enormemente interesantes y enormemente útiles, para influenciar equipos. AMBIT no es un modelo de intervención terapéutica, está basado en la mentalización, pero lo que hace es influenciar equipos para que reorganicen su modelo asistencial, o su dinámica también de trabajo, sobre todo a nivel de equipo, con la red, con el trabajo con el paciente y sobre todo también en el proceso de aprendizaje sobre nuestro trabajo. Y bueno, no solo para este perfil de población, sino que, porque yo soy formador de modelo AMBIT y en Londres hemos hecho formación para institutos, para otro tipo de organizaciones, para centros residenciales de menores tutelados, para distintos servicios de salud mental. Es decir, la parte buena de AMBIT es que es muy adaptativo. Sí. Bueno, mentalizar en los sistemas es siempre muy útil, ya sea colegio, todo tipo de... ¿Y cómo se pierde? Porque en los grupos se ve muchísimo, porque los modos de no mentalización, la pérdida de la mentalización se dan en los individuos y en los grupos. Claro, ¿no? Eso iba a decir yo. Y se ve mucho en los equipos o en las instituciones como a veces están gobernadas por modos de no mentalización. Sí, exactamente. Los colegios, el estudio de Stuart Twainlow sobre bullying, que hizo con Peter Fonagy en 5 países, mostró que había unos modelos coercivos, ¿no? De poder que veían desde arriba hasta abajo, ¿no? Que eran no mentalizantes y que estaban impactando, había bullying desde la principal hasta abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendemos que los niños no hagan bullying cuando los adultos están haciendo bullying? Relacionado con esto que acabas de decir, Norca, en el ámbito de justicia juvenil, a nivel más socioeducativo que clínico, ¿cómo podría ser una atención validante desde la mentalización? Te puedo decir que es muy difícil, porque yo llevo 4 años parte de un grupo, de una iniciativa en la Universidad de Yale entre la Escuela de Leyes y la Escuela de Medicina, y la mitad son psicólogos, la mitad son abogados y algunos abogados criminales, y es complicado porque el lenguaje legal es muy diferente y la forma de pensar del medio ambiente legal o por ejemplo, voy a hablar de Estados Unidos nomás, del sistema de protección al menor,
tienden a ser, por su naturaleza, muchas veces muy resistentes a esta forma de trabajar, ¿no? Por el nivel de volumen de trabajo que tienen y la necesidad, por ejemplo, de mantenerse a ciertas reglas. Entonces, claro, es como ir cuesta arriba con una bicicleta, ¿no? Pero yo creo que puede impactar significativamente, una vez más, la forma en que pensamos sobre el mundo interno de los niños, por ejemplo, en términos de la protección al menor, y que puede también prevenir abuso permitido dentro de los colegios que muchas veces llevan a conducta antisocial y de rechazo del establecimiento de parte de muchachitos que han crecido en ámbitos donde hay estrés tóxico a raíz de pobreza o de... No todo el mundo que crece en pobreza, mucha gente que sea muy feliz dentro de la pobreza, pero sí, yo creo que puede ser una herramienta muy valiosa para el cambio social. En relación a esto, hay una pregunta, si trabajadores sociales, enfermeras, educadores sociales pueden formarse y trabajar desde la mentalización. Por supuesto, por supuesto. Sí que sí, sí que sí. Puede haber unos cambios significativos en el sistema, ¿no? A raíz de que la mentalización se convierta parte del lenguaje común, ¿no? Por supuesto que sí. No hace falta ser... No hay requisitos en plan, uno tiene que ser psiquiatra o psicólogo para empezar a formarse. No. Y precisamente en el ECID, en el equipo que dirijo, los dos equipos, lo que siempre decimos es que somos equipos horizontales, ¿no? Es decir, tenemos psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, enfermeras y educadores sociales, y todos, digamos, con la misma función de cara a los chicos y todos también formados en mentalización. Y nosotros estamos ahora desarrollando también cursos, yo estoy desarrollando con Mark y con nuestros colegas en nuestra práctica privada que hemos llamado MBT Barcelona. Estamos formando algunos cursos introductorios como para ayudar a las personas que nunca han tenido contacto con esto, porque claro, es mucha inversión ir a un curso de 3 días, pero sería posible y quizás podemos también hacer cosas a través de la fundación, ¿no? De introducción básica, ¿no? Antes de llegar a una, porque claro, igual, si tú llevas muchos años, ¿no? Leyendo esta literatura, pero yo creo que las personas que están en diferentes campos están muy bien equipadas por su experiencia, muchas veces mucho mejor que, digamos, otras personas que están en la torre de... Y mentalizan muy bien. Sí, exactamente, porque no les queda de otra. Sí. Hay un par de preguntas que las junto, muy dirigidas hacia Mark, me parece, y hacia su tesis doctoral, ¿no? En relación al apego, y sobre todo, específicamente al apego inseguro, la mentalización y apego inseguro, tipos de apego inseguro, y la mentalización para abordar los traumas y el estrés postraumático. Pero la primera, que es como preguntando qué relación hay. Bueno, si quieres, más específicamente, porque está muy elaborada la pregunta, ¿existen diferencias significativas en algún subgrupo de apego inseguro? Preocupado, ansioso, evitativo, temeroso. Dicho de otro modo, ¿cuál es el inseguro que presenta mayor dificultad para mentalizar? Desorganizado. Sí, el desorganizado. El desorganizado es el que se ha visto que correlaciona con las peores capacidades de mentalizar, y también es el que predomina desgraciadamente en las dinámicas donde predomina un funcionamiento más límite, ¿no? Yo lo he visto mucho en el hospital de día, cuando trabajé tantos años, o en el CID se ve también, ¿no? En familias donde progenitores con un predominio de funcionamientos de la desorganización límite, ¿no? Y que también domina este estilo de vínculo y que también tiene un impacto severo sobre... La persona que te hace sentir seguro es la persona que también te da miedo. Esa es una mala combinación. Una cosa impredecible, caótica, ¿no? Sobre todo esta parte tan impredecible, ¿no? En el vínculo desorganizado, ¿no? Sí. Perdón. El maltrato. El impacto del maltrato. Sí, y como campo de intervención para trastorno postraumático. Exacto. Claro, es que ahora me sale mal porque vamos diciendo que sí a todo, pero es que es lo que pensamos. Porque
Porque sí, no, me sale mal decir que la respuesta es, para esto sirve, sí, sí. No, pero hay evidencia también. Karen Ensing, en Canadá, tiene una cantidad de trabajo sobre este tema impresionante sobre el abuso sexual y el maltrato físico, que la evidencia científica es significativa, ¿no? Sí. Utilizando el PDI, que ahora Marta Golanón lo validó aquí en España, realmente, ¿no? Sí. O sea, pero yo creo que tú contestaste esa pregunta de muchas formas cuando estabas hablando también de la cuestión transgeneracional, ¿no? Sí, que es tu disertación, es tu tesis. Sí, sí, sí. No, pero por supuesto, es decir, también es sobre todo el trauma relacional, ¿no? Que también tiene consecuencias más devastadoras, ¿no? Sobre todo porque si el menor impactos traumáticos, pero con un entorno relacional más seguro, pues uno, digamos, está mejor acompañado para procesar eso, ¿no? Pero cuando uno nace y crece en un entorno donde la dinámica relacional está organizada en base a estos estilos de apego, digamos, mucho más disfuncionales, ¿no? Pues obviamente el daño en el desarrollo del psiquismo es importante, ¿no? Y en estos casos yo creo que sí que el ofrecer este modelo relacional distinto donde enfatizamos esta curiosidad, este interés, esta disponibilidad, ¿no? Y con el foco puesto en el estímulo y el desarrollo del pensamiento, muchas veces también en base a la experiencia emocional compartida, ¿no? Y quizá no hace falta tanto, porque con el tema del trauma, si hay cuestiones traumáticas concretas, también está el riesgo de retraumatizar, ¿no? Pero la idea es cómo desarrollar la capacidad de mentalizar quizá en áreas donde sea más tolerable, ¿eh? Y a pesar de haber vivido experiencias que son a veces torturas, ¿no? Pero el foco no está puesto en vamos a mentalizar eso, sino vamos a mentalizar a pesar de eso y ayudar a desarrollar procesos de pensamiento a pesar de eso, ¿no? El trauma médico está exactamente lo que tú acabas de decir. Con el trauma médico yo he descubierto que exactamente hacer lo que tú acabas de describir funciona mucho mejor, ¿no? Y después eventualmente puede llegar, ¿no? Exacto. Al significado personal de la enfermedad, por ejemplo. Pero primero tienes que hacer lo que tú describes. Bueno, por la hora que es, si os parece, voy a hacer una última pregunta, me la he reservado, aunque ha sido de las primeras que ha llegado, pero y voy a intentar hacer una pirueta con varias preguntas. Varias preguntas que hablan de qué depende la capacidad de mentalización, de aspectos cognitivos, de aspectos emocionales, tanto en el paciente como en el terapeuta, ¿eh? Se está preguntando. Y incluso en algún caso preguntan si depende de la existencia de objetos internos buenos. ¿Eh? Inicialmente, Bowlby hablaba de los Internal Working Models, ¿no? De los modelos internos de trabajo, ¿no? Cuando en los escritos que tuvo sobre la pérdida y todo eso. Yo creo que es importante recordar eso, ¿no? Que él estaba hablando del impacto de lo que es perder a alguien, ¿no? Pero la importancia de esas representaciones internas del yo y el yo en contexto de los demás. Claro, y que también tiene que ver con objetos internos buenos, por supuesto, ¿no? Porque los objetos internos buenos tienen que ver también con experiencias relacionales suficientemente buenas que son introyectadas, ¿no? Y que nos acompañan desde dentro y que se activan ante situaciones de impacto emocional y nos acompañan o calman, nos ayudan a modular el impacto emocional desde dentro, ¿no? Y sí, tiene que ver con capacidades emocionales de la persona, ¿no? Capacidades de modulación de la experiencia emocional, relacionales, cognitivas también, pero yo creo que... Social cognitivas, ¿no? Que es el trabajo, por ejemplo, sobre el desarrollo moral y todo ese tipo de escuela de pensamiento que viene de Harvard, actually. Pero yo creo que la toma de perspectiva es una cuestión social cognitiva y obviamente que tiene bases cognitivas también, porque por ejemplo, los estudios de Alan Shore en Estados Unidos demuestran, ¿no? Que las experiencias tempranas activan o desactivan o quitan o sea, el abuso de bebé hace que una cierta tipo de sinapsis no ocurra, ¿no? En momentos críticos de crecimiento. Entonces, esa perspectiva, el tener la cara, por eso es que enfatizamos el trabajo con los niños, tanto la cuestión sensorial, ¿no? Porque es como un revisitar. Y por eso es que yo creo que tanto Mark como yo hablamos de esto como una experiencia nueva
evolutiva, con un objeto diferente, una alternativa, pero la otra forma de funcionar siempre va a estar ahí, ¿no? Exacto, siempre. Es simplemente una... Y que ahí yo creo que lo hemos mencionado brevemente antes, pero el concepto de alien self es enormemente valioso para entender precisamente cómo se organiza un objeto interno, digamos, perseguidor, torturador, ¿no? Que tiene mucha relación con este predominio de experiencias racionales adversas, ¿no? Y que precisamente es el enemigo de la mentalización, porque es ante impactos emocionales en lugar de poder activarse para ayudar, contribuir a la modulación del impacto emocional, lo que hace es activarse, contribuyendo a un aumento de la ansiedad, de la desesperación y un aumento de la desregulación, y entrando en círculos viciosos, ¿no? Eso es lo que son los estilos de apego, simplemente. Son conductas que están organizadas alrededor de esa dinámica interpersonal que se internaliza. Bien, como moderador tengo que pedir disculpas a todos los que habéis formulado preguntas interesantes todas y no vamos a poder responderlas. Tendréis que apuntaros a formaciones de las que el próximo curso tanto Marc como Norca nos ofrecerán para poder preguntarles directamente y en vivo, esperemos. Norca, Marc, os agradecemos mucho habernos invitado a entrar en vuestra casa, que nos hayáis invitado a remenar els vostres llibres, que decimos en catalán, ¿no? que es echar vistazo a vuestros libros, a vuestra perfecta colección, que nos hayáis invitado casi a desayunar con vosotros. Ahora casi tendríamos que ser nosotros que os lleváramos la cerveza y poder hacer el aperitivo en vuestra casa. Pero somos muchos y creo que sería un poco abusivo. Pero os agradecemos mucho haber compartido con nosotros este diálogo abierto tan enriquecedor y nos están llegando agradecimientos por todos lados, en el chat, etcétera, lo podréis ver. Y gracias también a todos los que habéis participado de forma tan activa. Y gracias a Elsa Cole por la asistencia técnica, que hoy es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, Elsa. Feliz cumpleaños, Elsa. Muchas gracias, Víctor, por invitarnos. Ha sido un placer. Yo muy a gusto. Sí. Y bueno, espero que con todas las personas que están allí al otro lado nos podamos reencontrar o conocer. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Buenos días a todos. Gracias. Adiós. Adiós.